Que la paz y la gracia de Dios sea con vosotros. Es una alegría enorme poder compartir la palabra de Dios a través de este medio con mis queridos hermanos y hermanas. Y deseo que cada uno de nosotros pueda aprender un poco más sobre las Sagradas Escrituras, pero también sobre nuestra función en este mundo como parte del pueblo de Dios. Quiero también, desde ahora, agradecer a la Asociación Costarricense por haberme extendido la invitación de poder participar en esa temática tan bonita e importante que trata del santuario. Y de mi parte me gustaría hablarles sobre los levitas, su responsabilidad, elección y servicio. Pero sobre todo, qué importancia y relación existe entre los levitas del Antiguo Testamento y el pueblo que vive y proclama los 3 mensajes angélicos, quienes harán parte de ese grupo especial de 144,000 personas que acompañarán a Jesús por todos lados. Pero para entender esta relación, vamos primeramente a comprender cómo se llegó a la elección de la tribu de Leví y por qué fueron ellos elegidos para sacerdotes. Debemos entender que los levitas no fueron los primeros sacerdotes entre el pueblo de Dios. Antes de esta tribu haber sido electa como responsable por los servicios sacerdotales, era, durante los tiempos patriarcales, el jefe de familia que desempeñaba el cargo de sacerdote en cada hogar o familia. Fue así con Noé. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Con Abraham también pasó lo mismo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo mismo también con Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia: levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Y esta responsabilidad pasó después para el primogénito de cada familia, cuando el pueblo fue libertado durante las plagas de Egipto. Como el pueblo de Israel fue fiel a Dios, colocando la sangre de los corderos sobre los postes y sobre el dintel de las puertas antes de la 10ª plaga de Egipto, demostrando con esto su fe en Él, logró entonces de esta manera salvar sus primogénitos, no pereciendo estos, juntamente con los primogénitos de Egipto. Y por este motivo, todo el primogénito de Israel pasó a ser pertenencia especial de Dios. Y entonces, a partir de este momento, Dios ordenó: conságrame todo primogénito, cualquiera que abra matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Me darás el primogénito de tus hijos. Y todo padre en Israel tenía que obedecer este mandato, transmitiendo y enseñando esta responsabilidad a su primogénito. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo: si haz esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. En Éxodo 13:2 leemos el mandato del Señor diciendo: conságrame todo primogénito. Pero a mí me gusta más la versión en portugués, incluso porque creo que la palabra conságrame fue mejor traducida para el portugués, donde dice: santifícame todo primogénito. Cuando Dios pide la santificación de algo, significa que lo que pasa a ser santificado es separado para uso santo. Y este fue el pedido de Dios para los padres, que ellos apartasen sus primogénitos para un uso santo, destinados para que sean los sacerdotes de sus futuros hogares y familias. Porque mío es todo primogénito, desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto. Santifiqué para mí a todos los primogénitos en Israel, así de hombres
como de animales. Míos serán. Y este sistema fue utilizado durante algún tiempo, hasta que Dios lo cambió, debido a la apostasía del pueblo de Israel. Cuando Moisés fue al monte Sinaí a recibir las tablas de la ley de Dios, viendo al pueblo que él tardaba, hicieron un becerro de oro para adoración. La indignación de Moisés fue tan grande que quemó completamente el becerro de oro. Y colocándose a la puerta del campamento dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y a partir de este momento, la costumbre del primogénito ser el sacerdote fue sustituida. Y los descendientes de la tribu de Leví pasaron a ser los sacerdotes electos por Dios. Y aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en lugar de todos los primogénitos. Los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán, pues, míos los levitas. Pero para entender mejor sobre los levitas, tendremos que ir al padre de esta tribu, uno de los hijos de Jacob, llamado Leví. Leví tuvo 3 hijos y una hija. Los hijos se llamaron Coat, Gerson y Merari, mientras que la hija se llamó Jocabed. Y el hijo de Leví, llamado Coat, tuvo 4 hijos, y uno de ellos se llamó Amram, el cual se casó con su tía Jocabed, teniendo por hijos Aarón, Moisés y María. Y es este grupo de personas de la tribu de Leví que Dios elige para que sean los responsables de los servicios del santuario. Ahora, como servidores del santuario, los descendientes de Leví se dividieron en 2 clases para desempeñar funciones diferentes. En primer lugar, teníamos los sacerdotes, entre los cuales Aarón y sus hijos fueron los primeros sacerdotes instituidos por Dios. Y todos los sacerdotes electos para trabajar en el santuario tenían que ser la tribu de Leví y descendientes de Aarón. Y estos actuaban como mediadores entre Dios y los hombres. Y sus principales funciones eran representar al pueblo delante de Dios, realizar los servicios del santuario y realizar sacrificios por sus pecados y por los pecados del pueblo. Y el segundo grupo eran los levitas, que también eran de la tribu de Leví. Y estos tenían la responsabilidad de cuidar los utensilios y todo lo demás que allí se encontraba. Cuando el pueblo desarmaba el campamento, los levitas eran los responsables por desarmar, cargar y transportar todo el santuario. Eran, por lo tanto, los guardadores de los utensilios sagrados. Pero tenían también por responsabilidad enseñar las leyes de Dios al pueblo y ayudar a los sacerdotes en todos sus servicios. O sea, además de Aarón y sus hijos, la tribu de Leví tenía descendientes de Coat, Merari y Gerson, conocidos como los coatitas, meraritas y gersonitas. Y estas diferentes familias tuvieron distintas responsabilidades concernientes al tabernáculo y a la vida religiosa de los israelitas. Pero ellos no ministraron ante Dios en el oficio de sacerdotes como hicieron Aarón y sus hijos. Si bien que todos los levitas fueron mencionados algunas veces como sacerdotes, como nos indica Josué 3:3, pero aún así, la palabra sacerdote normalmente se aplicó a Aarón y a sus descendientes como los que ministraban delante del altar. Y la palabra levitas a todos los demás. Bueno, y existía también una edad establecida para empezar a ejercer la función de levita. En Números 4:3 nosotros podemos leer: de edad de 30 años arriba hasta 50 años, todos los que entran en compañía para servir en el tabernáculo de reunión. Pero cuando vamos a Números 8, 24 25, nos é dada otra edad. Los levitas de 25 años arriba entrarán a ejercer su ministerio en el servicio del tabernáculo de reunión.
pero desde los 50 años cesarán de ejercer su ministerio y nunca más lo ejercerán. Se cree entonces que los levitas iniciaban el servicio a los 25 años, pero solamente como aprendices, y que después de adquirir experiencia, podrían entonces ser admitidos integralmente en el trabajo, ejerciendo plenamente las funciones levíticas, lo que acontecía entonces a los 30 años de edad. Pero cuando leemos la Biblia nos damos cuenta que durante el reinado de David, la edad mínima para el servicio levítico fue reducida para los 20 años. Y esto muy probablemente porque muchas de las tareas desempeñadas por los levitas con relación al transporte del santuario y que exigían más madurez ya no serían necesarias. Ahora, lo que sí sabemos seguramente es que su servicio terminaba oficialmente a los 50 años de edad. Pero hablemos un poco más acerca de los coatitas, meraritas y gersonitas. Los coatitas tenían la responsabilidad de cargar los objetos más sagrados del santuario, tales como el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensílios del santuario com que se ministrava e el velo que separava o lugar santo del Santíssimo. E cada objeto era embalado de uma maneira especial. E havia certos cuidados a levar em consideração. El arca, por exemplo, era o único utensílio coberto com tejido azul por fuera. Isso era hecho com o fim de chamar a atenção a sua santidade especial. El más sagrado de los utensílios correspondia ao trono celestial de Deus, e el tejido azul era um recuerdo de sua santidade. La mesa de los panes, por outro lado, nunca poderia estar vacía, ni aun quando estavam viajando. 12 panes eram sempre mantenidos sobre la mesa, e los coatitas estavam a cargo de la elaboración y ordenamiento del pan. Esto es figura de la obra que el pueblo de Dios tiene que hacer. Deben preparar el alimento espiritual de una forma ordenada para después enseñarlo correctamente. Estos utensílios eran transportados con pasos firmes en los hombros de los coatitas, hasta que finalmente eran introducidos cada uno en su lugar y según el orden que le correspondía dentro del tabernáculo. Y esta es figura de la responsabilidad que tiene el pueblo de Dios en enseñar gradualmente de acuerdo a la capacidad de sus discípulos. Los coatitas traían las verdades de Dios, las cuales estaban tipificadas en esos artículos que ellos transportaban. Y este es representativo de cómo el pueblo de Dios, nosotros como pueblo de Dios, tenemos la responsabilidad de dar a conocer el Evangelio a todo el mundo. Pero pasemos ahora a los meraritas. Ellos debían ocuparse de los elementos estructurales del santuario, tales como las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus bases y todos sus enseres, con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio, sus bases, sus tacas y sus cuerdas. Y nosotros debemos tipificar cada uno de estos elementos, pues son fundamentales para entender la obra de salvación. Empecemos con las bases de plata. Estas eran elaboradas de plata, que simboliza la redención, y servían como base o fundamento para construir el tabernáculo, já que eram colocadas sobre a arena. Isso representa, entre outras coisas, o ministério evangelístico, já que é através da predicação do Evangelho que se ensina que a redenção realizada por Cristo é a base para que comecemos uma nova vida e a ser edificados como um tabernáculo ou morada para Deus. Sobre estas bases de plata eram colocadas tábuas de madeira de acácia. E desta forma eram separadas da arena del desierto ou da terra, tipificando-nos que por la redenção efetuada por Jesucristo somos apartados desta terra para Deus. E aunque estamos em el mundo, já não pertenecemos
al mundo. Después teníamos entonces las barras. Estas sumavam 15. E quando o tabernáculo era erigido, eram repartidas 5 em um lado do tabernáculo, 5 em outro lado do tabernáculo e 5 em el lado posterior. Cada lado das tábuas de madeira da acácia eram unidas por 5 barras do mesmo material. 4 delas eram visíveis, pero uma delas não se conseguia ver. Agora, cada tábua tinha uma posição individual entre as demás, pero eram unidas por las 5 barras. Isso simboliza que a salvação é individual, pero que todos os salvos formamos uma unidade em Cristo e que por sua graça somos unidos à la família de Deus. Depois teríamos as tábuas del tabernáculo. Estas tábuas de madeira de acácia, revestidas de ouro, simbolizam a Jesus em sua natureza humana e divina. Pero também tipificam ao creyente bautizado e revestido de Cristo. Estas tábuas viveram em um estado diferente. Eram árvores sembradas na terra, pero um dia foram escogidas, cortadas e trabalhadas, afinando toda a aspereza, e foram revestidas de ouro para edificar-lhe casa a Deus. E isto simboliza nossa conversão, pois anteriormente vivíamos segundo a vida deste mundo, hasta que nos convertimos a Deus. E agora estamos sendo restaurados e revestidos de sua glória divina. As tábuas de madeira da acácia morreram quando foram arrancadas da terra, porque foram escolhidas para ser úteis. Cada tábua representa um homem salvado por la graça de Deus, quien habiendo estado muerto em delitos e pecados, ha sido levantado de los muertos, vivificado em novidade de vida e es contado como um miembro la nueva criação. Depois teníamos as bases de las colunas del atrio. E estas bases estavam elaboradas de bronze, que simboliza juízo, e representam o juízo por el pecado que Jesucristo padeceu e que nos correspondia a cada um de nós. Esta é outra base para o povo de Deus, que predica que Cristo pagou por nossos pecados, pero também que ha chegado a hora del juízo. Vamos agora a los gersonistas. Os gersonitas estavam encargados de transportar as cortinas del tabernáculo, da tienda de reunião com todas suas cubiertas, el velo de la entrada de la puerta de la tienda de reunião, las cortinas del atrio, el velo de entrada al atrio com todas sus cuerdas e todos sus utensílios. Ou seja, estes complementavam a obra de los meraritas, dando depois forma ao tabernáculo e terminando sua edificação. Además, eles caminavam juntos em la peregrinação en el desierto, formando entonces com los meranitas um equipo de trabalho. Agora, nós sabemos perfeitamente que todo o que encontramos em el santuário representa em primeiro lugar a Cristo e o plano de salvação. Pero também poderemos encontrar simbolismos para o povo de Deus. E isto é reconhecível por el hecho de que para armar-se o tabernáculo era necessário extender todas as cuerdas, as cortinas e tiendas, simbolizando que Cristo nos extendió a salvação. Pero que agora cada um de nós deverá da mesma maneira extender o mensagem do Evangelho ao mundo. Pero veamos algunas de las cosas que se les encomendó a los gersonitas transportar. La primera cosa podemos encontrar son las cortinas del tabernáculo. E as cortinas eram 4. Havia 4 clases de cortinas. Teníamos em primeiro lugar uma cortina que tinha pelo de tejones, outra com peles de carneiro teñidas de rojo, outra com pelo de cabra, e depois tínhamos uma que era lino fino azul, púrpura e carmesim.
Y ellas están ordenadas de afuera hacia adentro, formando la totalidad de la cubierta o cobertura del tabernáculo. Estas cubiertas servían para proteger los artículos interiores de los rayos intensos del sol, de las tempestades, la lluvia y también del polvo del desierto. Y esto nos simboliza la función que el pueblo de Dios debe realizar para proteger las cosas de Dios. Teníamos los utensilios dentro del tabernáculo, pero hoy día nosotros tenemos muebles sagrados, temos utensílios sagrados dentro das igrejas. Então, nós, como pueblo de Deus, temos essa responsabilidade de guardar também os utensílios, os muebles sagrados que encontramos dentro de nossas igrejas. Temos a responsabilidade de guardar sua palavra, sua lei, pero também que em meio das dificuldades e todas as tormentas devemos permanecer firmes em nossa fé, a pesar de todas as pruebas que podem existir em nossa vida. Después teníamos las cortinas del atrio. Estas cortinas rodeaban el atrio. Ellas eran de lino fino y nos hablan de la santidad de Cristo, así como de su justicia y de su pureza. Y como pueblo de Dios, debemos practicar esa justicia y pureza. La palabra atrio se traduce la palabra hebrea, hatzer, e está relacionado com um verbo semítico comum que significa estar presente, no sentido de morar em um lugar determinado. Ou seja, nós somos chamados a viver em el santuário, servindo-lhe a Deus, tal qual hacían os sacerdotes e levitas. Esta cortina definia uma separação, já que servia de limite entre o tabernáculo e o campamento de Israel. E isso nos simboliza o carácter puro e santo que devemos ter, permaneciendo separados do mundo e apartados para Deus. Depois teníamos a cortina da puerta del atrio. A puerta era uma cortina de 20 codos de ancho e 5 codos de alto, representando-nos a Cristo, quem é a puerta de acesso a Deus e ao grande pastor que dá sua vida por sus ovejas. Também nós devemos estar listos para dar nossa vida, tanto por Cristo como por suas ovejas, se necessário. Haciendo además todo lo possível para que el pecador arrepentido permaneça dentro da puerta ou da igreja para sua restauração. Depois, finalmente, teníamos as cuerdas. E as cuerdas serviam para sostener e dar estabilidade a las columnas. Eso representa la promesa de Dios, que con su poder mantiene en pie a sus siervos. Y estos siervos deben también ser el soporte unos de los otros. Y estos utensilios cargados y cuidados por todos los levitas son símbolos de la función que ellos debían también ejercer como dirigentes del pueblo a nível espiritual, de sua responsabilidade para com o pueblo de Deus, pero também de la responsabilidade que cada de nós tem que assumir se queremos entrar ao santuário de Deus e ao cielo. Sí, porque se nós também, temos que assumir essa responsabilidade. E quizás puedas perguntar, pero como poderei hacerlo? Agora não há nenhum templo para cargar em meio do deserto. Como poderei ajudar então? Bueno, é interessante a maneira em que o rei David dividiu os levitas. Durante seu reinado, se realizou uma grande reorganização do personal eclesiástico. E os levitas foram divididos em 4 classes. A primeira seriam os ajudantes, os sacerdotes, em suas tarefas em el santuário. A segunda seriam os cantores e músicos. A terceira, os porteiros e funcionários. E a quarta, os jueces e escribas. E essas são funções que todavia hoje se realizam na igreja. Temos cantores, poetas, músicos, diáconos que ajudam em la organização e ordem da igreja. Temos também os que ensinam a palavra de Deus,
los que asumen posición de liderazgo, o sea, los cargos antes ocupados por los levitas en el Antiguo Testamento son ahora ocupados por los cristianos consagrados a Dios. Así que puedes ayudar de diversas formas. Puedes colaborar con la obra de distintas maneras. Por eso es que Pablo escribió, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero volvamos a los levitas nuevamente. Cuando Israel conquistó la tierra prometida, tuvo después que repartirla. Y de ellos se encargaron Josué, el sumo sacerdote Eleazar y las cabezas de las tribus. Ellos le asignaron una porción a cada tribu, pero no le entregaron ninguna a la tribu de Leví. ¿Y por qué no? ¿Será que la pasaron por alto? ¿O acaso no le correspondía ninguna parte o herencia? En realidad, Dios no tenía ninguna intención de abandonar a los levitas. De hecho, Él mismo le había asegurado a Aarón como representante de esta tribu: yo soy la parte que te corresponde y tu herencia en medio de los hijos de Israel. Pero si los levitas no heredaron ninguna tierra, ¿dónde vivían? Dios cuidó de ellos, pues les asignó ciertas ciudades y campos adyacentes. En total disponían de 48 poblaciones. Es por lo tanto evidente que Dios atendía las necesidades de quienes se dedicaban por completo a su servicio. ¿Y cómo podían demostrar ellos que realmente veían a Dios como su herencia? Confiando en que Él tenía la capacidad y el deseo de cuidarlos. Debemos también acordarnos que los levitas hacían parte del pueblo de Israel. Pero, ¿qué nos viene a la mente cuando leemos en la Biblia la palabra Israel? Tal vez pensemos en que así se llamó Jacob y la nación formada por sus descendientes. Pero las Sagradas Escrituras y el libro de Apocalipsis también utilizan este nombre en sentido simbólico, refiriéndose al Israel espiritual, es decir, a los 144,000. Al igual que los levitas y los sacerdotes de la antigüedad, existe un pueblo hoy que aprecia muchísimo el privilegio de servir a Dios. Y a través de la Biblia nos damos cuenta que en el Antiguo Testamento Dios ha dado el sacerdocio a los levitas, pero que en el Nuevo Testamento Él nos confió esa misión a nosotros. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz. Agora, es claro que este grupo especial de personas, los 144,000, no esperan que Dios les entregue como posesión a algún lugar en esta tierra, pero sí anhelan el día en que serán reyes y sacerdotes junto a Jesucristo en el cielo, donde seguirán prestando servicio a Dios. Ahora bien, mientras están en la tierra, ¿cómo demuestran que Dios es su herencia? Con su forma de vivir. Es a través de su forma de vivir que indican que nada hay tan importante para ellos como servir a Dios. Además, así como los levitas de antaño cifran su fe en el sacrificio redentor de Cristo, hacen todo por alabar su nombre a través de cánticos y de un servicio abnegado. Obedecen y enseñan sus mandamientos. Y además de eso, también tendrán la responsabilidad de juzgar, tal como hacían los levitas y el Antiguo Testamento. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo, y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y una cosa es cierta, nosotros sabemos que Dios nunca abandona a quienes lo tienen a Él como herencia y aprecian el privilegio enorme de servirle. De hecho, es muy posible que hayamos comprobado por experiencia propia lo cierta que es esta promesa de Jesús. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia,
y todas estas cosas os serán añadidas. Pero pensemos de nuevo en la tribu de David. Esta tribu no había heredado ninguna tierra. Sin embargo, como su principal ocupación era el servicio sagrado, podía contar con el cuidado de Dios. Por eso, queridos hermanos y hermanas, aunque nosotros não servimos em um santuário construído por el hombre, devemos mostrar a mesma atitude dos levitas em confiar em que Deus nos dará todo o necessário. E al ir acercándonos ao fim del tiempo, esta fé é cada vez mais importante, pois quienes valoram o privilégio de servir a Deus podem confiar em que Ele sempre cuidará de ellos, tal como cuidou de los levitas. E não só cobrirá suas necessidades físicas, sino também las espirituales. E devemos mostrar esta confiança, incluso quando não vemos a salida a nossos problemas. Devemos estar seguros que conseguiremos fortaleza espiritual se acudimos a Deus. E assim lhe demonstraremos que, pase lo que pase, valoramos muchísimo o privilégio de adorá-lo e tenerlo como nuestra herencia. Desse modo tendremos a dicha incomparável de formar parte de seu pueblo. Es más, disfrutaremos del mismo privilegio de otros siervos fieles del pasado. No solamente tendremos a Dios como nuestra herencia, sino que nosotros seremos su herencia, tal como Él mismo afirmó en Deuteronomio 32:9. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob, la heredad que le tocó. Que maravilhoso é saber que, tal como hizo com Israel, Ele cuidará de cada uno de nós como sua valiosa posesión. Pero me gustaría también abarcar otro período en que ese grupo especial de personas continuará servindo a Jesús. Y para eso les invito a leer conmigo Apocalipsis 7, del 13 al 16. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos ropas blancas, ¿quiénes son y dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Es interesante porque en el final del texto que leemos se nota el cuidado de Dios para con sus hijos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. El mismo cuidado que Deus mostrava por los levitas em el Antigo Testamento está agora a demonstrar por aqueles que en el cielo y en la Nueva Jerusalém assumen los cargos de sacerdotes para toda la eternidad juntamente con Jesús. Y este grupo de personas que Juan describe en estos textos son los únicos que van a entrar en el templo, pues están delante del trono de Dios. Ellen White, escribiendo sobre eso, dijo: cuando íbamos a entrar en el santo templo, Jesús alzó su melodiosa voz y dijo: únicamente los 144,000 entran en este lugar. Y exclamamos: aleluya, bendito sea el Señor. Los 144,000, porque de ellos se trata, ocupan el lugar de los levitas del Antiguo Testamento. E é muito significativo que unicamente os 144,000 puedan entrar em el templo, exactamente como passava com a tribo de Leví. Mas tu e tus hijos contigo guardaréis vuestro sacerdócio em todo lo relacionado com el altar, e del velo adentro, e ministraréis. Eu os he dado em dom el serviço de vuestro sacerdócio, e el extraño que se acercare morirá. Um outro detalhe interessante que apunta para esta conclusão era a forma como eles acampavam. Ao centro estava o santuário.
Alrededor del santuario estaban los sacerdotes y los levitas. Después, alrededor de los sacerdotes y levitas, entonces estaban las 12 tribus de Israel. Y después, alrededor de las tribus, entonces estaba toda la gente que no era hebrea, que se había juntado al pueblo de Israel cuando estos salieron de Egipto. Y lo mismo pasaba cuando levantaba el campamento para seguir viaje. Y al centro estaba el tabernáculo, representación del plano de salvación, y que tiene como figura central Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y alrededor entonces estaba su escolta personal, los sacerdotes y los levitas. Y los 144,000 van a ocupar en la eternidad el lugar que los sacerdotes y levitas ocupaban en el Antiguo Testamento. Son un grupo muy especial y van a ser la escolta personal de Cristo por toda la eternidad. Estos son los que siguen el Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Y cuál es el motivo por el cual los 144,000 son la escolta personal de Cristo? No podemos olvidar que la ciencia de la salvación no terminó en la cruz. Este tema será motivo de estudio de los redimidos, de los mundos no caídos y de los ángeles por toda la eternidad. Dios permitió la entrada del pecado en el universo. Y lo podría haber evitado, pero en su infinita sabiduría lo permitió. Él sabía que tarde o temprano, en algún lugar del universo, en toda su vasta creación, el pecado iba a surgir. ¿Y por qué? La respuesta está condicionada a un principio universal y eterno. Dios ha creado un universo perfecto, con criaturas perfectas. Y para que esas criaturas fuesen perfectas, era imperativo dotarlas de libertad. Aunque ellas pudiesen abusar de esta libertad más tarde. Algo más que esto sería automatizar sus criaturas y desvirtuar en ellas la imagen de su Creador. Si esas no hubiesen sido criadas libres, tampoco se podría decir que eran perfectas. Habrían sido únicamente robots automatizados. ¿Por qué pecó Satanás? Porque era libre. ¿Y por qué era libre? Porque era un ser perfecto. Si él no hubiera sido criado libre, tampoco se podría decir que era perfecto. Habría sido únicamente un robot. Así que al dotar sus criaturas de libertad, había la posibilidad de que alguien surgiera de manera contraria a su voluntad. Mas aún así, conociendo nuestra elección de antemano, Dios decidió proseguir con su plan, el cual, infelizmente, lo llevó a la muerte de cruz por amor a sus criaturas. Y debemos acordarnos que en respuesta a ese amor revelado en la cruz, no solamente nos tornamos hijos de Dios, pero también nos tornamos espectáculo para los hombres, para los mundos no caídos y para los ángeles. Lo que está pasando en nuestro planeta, tanto en el desarrollo final del pecado como en el plan de redención, es una lección para todo el universo, para que el mal no se levante por una segunda vez. Y por eso, los 144,000 van a acompañar al Cordero para donde quiera que va, para dar testimonio de todas estas cosas. ¿Y por qué razón escogió Dios los 144,000? Porque Dios podría haber elegido a Adán, que fue el primer hombre que pecó, o quizás algún profeta de la antigüedad, o un mártir de la Edad Media. Pero Dios elige la última generación, la generación más pecadora de todas, la generación que trae todo el mal y pecado heredado y adquirido a través de todos los siglos, la generación más degradada de todas que existió sobre la tierra, para hacer entonces la demostración final delante de todo el universo del poder que tiene su sangre para transformar y santificar todos los que en él confiaron. Y es por esto que los 144,000 van a acompañar a Jesús por todas las galaxias. Ellos serán el clímax de la redención, sirviendo en el templo de Dios y dando testimonio de lo que Cristo hizo por nosotros.
Ellos serán los levitas de la eternidad. ¿Quieres ser uno de ellos? Si tu respuesta es afirmativa, te invito a entregar hoy mismo, ahora mismo, tu corazón a Dios. Y que a partir de este momento, tu deseo sea el servicio abnegado a nuestro Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.